Durante años, los trabajadores con salarios bajos se organizaron en torno a una demanda simple: tener un salario mínimo de $15. Pero cuando California lo logró en 2022, ya no parecía suficiente. El costo de la vida se había disparado. El inversionista y defensor de la lucha contra la pobreza, Joe Sanberg, quería aumentar gradualmente el salario mínimo a $18 en 2025. Pero su medida de 2022 no cumplió con la fecha límite, por lo que estará ante los votantes este año. Mucho ha cambiado desde entonces. Si se aprueba, tendría un impacto menor de lo previsto. En los últimos 2 años, muchas empresas han aumentado los salarios por su cuenta. La inflación elevó el salario mínimo a $16 este año, y los trabajadores con salarios bajos en atención médica y comida rápida ya han ganado sus propios salarios mínimos por encima de los $18. Pero Sanberg, los sindicatos y otros defensores dicen que la Proposición 32 seguiría ayudando a 2 millones de trabajadores a obtener un aumento y poder pagar lo básico. Según la calculadora de salario digno del MIT, el californiano soltero, promedio, sin hijos, necesita ganar más de $27 por hora para cubrir las necesidades básicas. Empresas, restaurantes y tiendas de alimentación se oponen. Dicen que los empleadores apenas se mantienen a flote ahora y que tendrán que reducir las horas de los trabajadores o aumentar los precios. Señalan como ejemplo West Hollywood, donde el salario mínimo es de $19.08. Ahora bien, se trata de una ciudad pequeña y en estudios estatales anteriores ha habido una relación menos directa entre los aumentos salariales y la pérdida de empleos. Así que vote sí a la Proposición 32 si quiere aumentar el salario mínimo a $18 el próximo año. Vota no si quieres mantener las cosas como están. Para obtener más información sobre todo lo que figura en su boleta electoral de 2024, visite cowmatters.org.